Resumen de la obra. Durante un paseo por la ciudad, al cruzar por una casa, Mr. Enfield rememora una amarga anécdota que comparte con el abogado Mr. Utterson, pariente suyo, y le cuenta que en aquella casa vive un hombre de aspecto indeseable que, sin el menor escrúpulo, golpeó salvajemente a una niña, y que, obligado por los familiares y el propio Mr. Enfield, ofreció una compensación de 100 libras por la vileza cometida. Junto con el padre de la niña, acompañó al perverso, que dijo llamarse Edward Hyde, a la casa, y éste, al salir, le extendió un cheque firmado por un señor, cuyo nombre Mr. Enfield se reservó. Pero Mr. Utterson, que escuchó atento la historia, ya sabía de antemano que en ese domicilio habitaba Henry Jekyll, un viejo amigo y cliente. Intrigado por el misterioso personaje y más aún de la extraña relación de un individuo de esa laya con el correcto Dr. Jekyll, Mr. Utterson, una noche, saca de entre sus archivos jurídicos el testamento de su cliente, documento por el cual constata que su amigo dejaba su fortuna a Mr. Hyde. Este hecho genera en Mr. Utterson la sospecha de un chantaje. Entonces, decide entrevistarse personalmente con el maligno ser. Cuando lo encara en el umbral de la puerta que había indicado Mr. Enfield, Mr. Hyde se muestra seguro, dueño de sí, pero de súbito, ante las preguntas cada vez más incisivas del abogado acerca de la relación con su cliente, corta la conversación y entra por esa puerta trasera de la casa. Estupefacto por esa acción que acrecienta su curiosidad, Mr. Utterson se dirige a la entrada principal, donde es atendido por el mayordomo Paul, quien le informa que Mr. Hyde, por razones que él desconoce, tiene total libertad de entrar a la casa por la puerta trasera, además del privilegio de ser obedecido por la servidumbre cual señor. Días después, el Dr. Jekyll invita a cenar a sus allegados, entre ellos Mr. Utterson, quien al término de la cena le habla acerca del testamento. El Dr. Jekyll se muestra esquivo, pero logra comprometer a su amigo para que apoyara a Mr. Hyde en caso que él muriese. Desde aquella vez, Henry Jekyll se vuelve un tipo hermético, del que no se sabe casi nada en la agitada vida social londinense. Un año más tarde, una noticia macabra sacude la ciudad entera. Mr. Carew, anciano benemérito, es asesinado brutalmente por un hombre que, según la versión de una sirvienta que observó el crimen desde la ventana de su habitación, no sería otro que Mr. Hyde, a quien ya había visto en sus salidas nocturnas. En efecto, el autor del siniestro es él. Edward Hyde golpeó con extrema crueldad al anciano que solo le había pedido orientación. Mr. Utterson aceptaría la abrumadora realidad a la mañana siguiente, cuando reconoció que el instrumento que dio muerte a Mr. Carew fue el mismo bastón que él había regalado a Henry Jekyll hacía muchos años. Enseguida, se decide a cooperar en la pesquisa policial encabezada por el inspector Newcomen, llevándolo al domicilio del asesino, en el barrio de Soho. Al llegar, la sirvienta a cargo alega que el señor no se encontraba, que su ritmo de vida era muy cambiante y que no podía dar mayor información al respecto. El deprimente barrio de Soho, donde se perfila la parte trasera de la casa del Dr. Jekyll, es un ambiente sobrecogedor y sombrío, pero sin alcanzar el adjetivo de inhabitable. Cuando el coche se detuvo ante la dirección indicada, la niebla se alzó un poco y mostró una calle oscura, una taberna, un miserable restaurante francés,
una tienda que vendía de todo a un penique y ensaladas a 2 peniques, muchos niños harapientos en los quicios de las puertas y muchas mujeres de muy diferentes nacionalidades yendo de un lado para otro, llave en mano, a tomarse la copa de la mañana. Aquel era el hogar del favorito de Henry Jekyll, de un hombre que era heredero de 250,000 libras esterlinas. Transcurren unos días y Mr. Utterson visita al Dr. Jekyll. Su conversación gravita en torno al encubrimiento de Mr. Hyde. Al respecto, el Dr. Jekyll garantiza a su amigo que ya no se sabrá nada de aquel villano. Es más, le muestra al abogado una carta escrita por el mismo Mr. Hyde, en la que éste confirma a su benefactor la imperiosa determinación de escapar de manera absoluta, sin ocasionarle más preocupaciones. El Dr. Jekyll, incluso, le confiesa que fue Mr. Hyde quien le había empujado a redactar su testamento. Sin embargo, por un sentimiento ingobernable de suspicacia, antes de salir de la casa, Mr. Utterson le pregunta al mayordomo Poole si en la mañana había llegado correspondencia. Grande fue su desazón cuando su interlocutor respondió que sólo habían recibido circulares. No cabía duda, Henry Jekyll encubría a ese criminal. Esa conclusión, nefasta conclusión, se ratificaría horas más tarde en casa del abogado, al llevarse la carta para estudiarla mejor, y con apoyo del pasante Mr. Guest, gran estudioso y crítico de la escritura manuscrita, se revelaría para Mr. Utterson la incómoda certidumbre que acosaba sus días. Sí, el Dr. Jekyll había falsificado la carta para proteger a un asesino pedido para el cadalso. Sin embargo, no se supo de Mr. Hyde por 2 meses. Mr. Utterson desistió de sus investigaciones porque ahora su viejo amigo Henry Jekyll retomaba su otrora vida social, organizando cenas en las que destacaba por sus temas de ciencia y progreso. Pero, de repente, como si se tratara de una maldición, la actitud retraída de su cliente emergió, para a su vez despertar el desconcierto de Mr. Utterson. El abogado, que se había acostumbrado a visitar a su amigo diariamente, tuvo que invertir su tiempo en conversaciones con Mr. Guest y luego con el Dr. Lanyon, un viejo compañero también, a quien encontró con todos los signos de una muerte inminente. Aquel hombre rubicundo se había vuelto pálido. Su carne se había vuelto consumida. Estaba visiblemente más calvo y envejecido. Y sin embargo, no fueron todos esos indicios de un rápido deterioro físico los que impresionaron más al abogado, sino la expresión de sus ojos y algo en su actitud que parecían revelar algún profundo terror soterrado en su mente. Era improbable que el doctor temiera la muerte, y a pesar de ello, era eso lo que Utterson se sintió tentado a sospechar.